Muy buenas noches y bienvenidos a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. Como hemos informado durante la semana, se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires una conferencia internacional de la fracción trotskista por la Cuarta Internacional. De la misma participan el PTS y grupos y partidos hermanos de América Latina y de Europa. Tenemos el honor de contar con la presencia en nuestros estudios de Ángel Arias, dirigente de la Liga de Trabajadores por el Socialismo de Venezuela. Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches. Bueno, aprovechando tu presencia en Buenos Aires y en nuestros estudios, Ángel ha dado varios informes para Claves en el último tiempo, tanto sobre Venezuela y sobre Honduras, pero queríamos aprovechar tu presencia aquí para que nos cuentes un poco cuál es la situación y la ubicación del chavismo con dos temas que son candentes. Por un lado, alrededor del golpe en Honduras y por el otro, alrededor de la instalación de bases del imperialismo norteamericano en Colombia. Y bueno, hay que partir en principio de que se trata de dos situaciones que muestran la voluntad, por un lado, de los gobiernos, más, o de los sectores de América Latina más serviles al imperialismo norteamericano y de la política del imperialismo norteamericano por imponer salidas, imponer situaciones en América Latina que hagan girar la situación del conjunto del subcontinente a la derecha, es decir, una situación mucho más presta para los planes que la burguesía y el imperialismo intentarán llevar a cabo para descargar su crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo pobre, y eso es Honduras, es la salida de la oligarquía hondureña, que en un país de los más afectados por los primeros golpes de la crisis de toda la región de Centroamérica, y en el caso de Colombia, bueno, obviamente un gobierno abiertamente aliado al imperialismo, proimperialista, abiertamente represor y criminal contra el pueblo colombiano, contra los trabajadores colombianos, y que se muestra como un aliado clave, incluso en el terreno militar, ¿no? Frente a esto, que es claramente, una agresión contra todos los pueblos de América Latina, a pesar de que en el caso de Chávez aparezca siempre ubicado como más a la izquierda, más radical que el conjunto de los gobiernos de América Latina, cosa sí. que es... Discúlpame, es visto en un sentido como cierto freno para la política norteamericana, o intenta aparecer con esa política Chávez. Sí, por eso decía, es decir, se muestra de esa manera, que por un lado, es así ante el hecho de que el resto de los gobiernos de América Latina también son tan completamente subordinados, pero incluso el gobierno de Chávez no deja de serlo, lo vemos en este caso concreto, después se pudieran dar muchos otros ejemplos, ¿no? Pero en este caso es concreto, después de una condena aparentemente muy firme, muy fuerte, incluso luego que la OEA planteara altisonante un ultimátum de 72 horas, de no sé cuántas horas, vimos que de hecho todos los gobiernos de la región, incluido el gobierno de Chávez, se subordinaron por completo a las dinámicas y a las salidas que le está imponiendo el imperialismo norteamericano. Es decir, la negociación con Oscar Arias, que es un tipo clave del imperialismo norteamericano en la región, es una salida donde de hecho se estaba dando beligerancia y reconociendo a los golpistas que días antes se había dicho que no se iban a reconocer. Y siendo un gran líder, en Venezuela y también incluso fuera de las fronteras venezolanas, no vimos ni en Chávez, ni en Evo Morales, ni en tantos otros, dirigentes que tienen gran ascendencia en millones de personas, en millones de trabajadores, millones de trabajadoras, millones de campesinos y campesinas, no vimos llamar a una sola acción concreta, movilización contundente para que cayera el golpe de Estado, ninguna acción que ayudara al pueblo hondureño que, mientras estos dirigentes se contentan con frases altisonantes, mientras avalan completamente la política norteamericana, ni siquiera la denuncian consecuentemente, mientras tanto el pueblo hondureño está día tras día padeciendo represión, asesinatos, una situación completamente insoportable. Entonces, es decir, hay un desfase total
entre lo que debiera ser una política consecuentemente antiimperialista contra el golpe y lo que en la realidad están haciendo. Sí, y aparte tengamos en cuenta, ¿no?, que Zelaya formaba parte del ALBA cuando era presidente de Honduras, digamos, un aliado de Chávez, no un elemento extraño a Chávez. Claro, incluso el golpe de Honduras, pudiéramos decir que si bien es un golpe que obviamente es directamente contra el pueblo hondureño, contra las masas hondureñas, en el terreno del juego geopolítico de América Latina, es un intento de frenar la expansión del populismo, de los rasgos nacionalistas o de mayor regateo con el imperialismo que expresa el ALBA. Entonces, entre otras medidas... Es pegarle al ALBA, digamos. Claro, entre otras medidas es un golpe contra la política exterior de Chávez también. Esto es decir, y eso, sin embargo, no lo estremece tanto como para tener una política un poco más coherente. Y con las bases norteamericanas en Colombia pasa otro tanto. En este caso es un gobierno que, digamos, es de los más arrastrados al imperialismo, que podemos decir, de los más criminales. Es un narcogobierno, un gobierno paramilitar, o sea, digamos, todo lo cruel que puede hacerse es casi una dictadura, sí, atroz. El gobierno colombiano, bueno, este gobierno que plantea estas bases, que es una agresión clara, además que es una continuidad de la política de Bush, igual, después de tanto frases altisonantes, vimos que el embajador venezolano vuelve tranquilamente a Colombia, sin ningún tipo de exigencia de que se vayan las bases. Incluso Chávez aclara que la ruptura que el impasse no implicaba romper el lazo comercial, es decir, en el terreno concreto, ninguna presión, ninguna posición consecuente, real. Tampoco hubo llamado a movilizaciones en nuestro país contundentes contra las bases, no hubo un llamado al pueblo colombiano a que se movilizara, a que le hiciera crisis a ese gobierno, digamos, proimperialista, nada, ¿viste? En lo concreto, ningún paso real. Sí, contando con elementos para poder enfrentarlo, digamos, porque podría haber, como vos más o menos lo explicás, haber llamado a la movilización del pueblo venezolano. Digamos, ¿qué opinión hubo en Venezuela cuando vuelva, en medio de la discusión altisonante en contra de las bases, vuelve el embajador a Bogotá? Y vimos incluso en sectores del chavismo desconcierto, incluso una página de internet que es un foro chavista por excelencia, que es aporrea.org. Vimos la gente se quejaba, la gente decía, pero no entendemos qué pasa, tenemos las dos mejillas rojas de tanto que ponemos, digamos, para que nos golpeen, y como que el presidente va y vuelve. Además porque es una seguidilla de agresiones la relación con Colombia, y sin embargo, ¿viste? Ahí está, se abrazan. De hecho, los caricaturistas hacían chistes diciendo que parecía una montaña rusa donde cuando iban subiendo Chávez decía, Uribe te quiero, y Uribe le decía, yo también. De repente bajaban, Chávez le decía, Uribe te odio, Uribe yo también te odio. Así parece ya casi un chiste el juego de palabras. Sí, la consecuencia de esto es porque da la imagen que se puede negociar con Uribe, como regalándole las venas ardientes de América Latina a Obama. Es posible negociar con Obama, muestra una manera distinta tanto al imperialismo como sus agentes, ¿no? Me parece que la imagen que vende por momentos Chávez, que eso puede desarmar a todo un sector que está predispuesto a pelear contra el imperialismo. Claro, porque no es ninguna estrategia para pelear contra el imperialismo. Entonces, es decir, lo que lanza, o sea, la idea que expresa es que no haría falta una oposición coherente, consecuente, tenaz contra el imperialismo, que es la única manera de liberarnos del yugo imperialista, es una oposición consecuente, tenaz, para expulsar el imperialismo de nuestros países. Entonces la imagen que se da con eso es que no haría falta eso, sino que el camino sería otro. Buenas relaciones, incluso se le dio casi que una cheque en blanco a la política del buen vecino, y vimos el buen vecino te está poniendo unas bases militares, y sin embargo, bueno, el embajador venezolano, que en la última parte del gobierno de Bush había vuelto, el embajador venezolano de Estados Unidos también volvió tranquilamente sin ningún problema. Entonces, es decir, lo que se está planteando es que, digamos, el camino no es una oposición tenaz a este tipo de proyectos, sino que se puede dialogar, negociar en buenos términos. Ángel, te invito a ir un corte y continuamos con esta charla. Listo, vale. Gracias.